Bienvenidos a No Todo Está en Tu Cabeza, donde aquí hablamos de lo que sentimos, pensamos y vivimos, como si estuviera en tu cabeza. Nada, bienvenida Elizabeth Cuevas, la doctora que me ha salvado literalmente la vida en cierto punto, mi segunda madre. Bienvenida a tu casa, al espacio donde podemos hablar de todo lo que vivimos diariamente, desde un punto de salud mental y de salud en general, posiblemente. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la famosa diabetes emocional. Quisiera que mi audiencia te pueda conocer, quién eres, qué trabajas y nada. Qué placer estar contigo, qué placer verte traer contenido bueno, bonito y barato, Sí. como diríamos por ahí. La 3B. Porque a la larga esto es necesario y esto es algo que no necesariamente se toca. Uh-huh. Entonces, para orientar al público, yo soy diabetóloga, nutrióloga, soy médico de profesión y mi área base es trabajar en pacientes con diabetes, trabajo en el área de nutrición y normalmente hago ese enfoque de una manera integral Uh-huh. con una alta especialidad en diabetes y embarazo. Perfecto. Es importante sobre todo tu expertise, que es un poquito extraño porque casi nadie se enfoca en ese nicho de embarazadas. Posiblemente es Ujú. un público, no puedo decir que olvidado, porque bueno, están los ginecólogos y demás, pero sí un público que necesita de ciertas orientaciones previas a la hora de embarazarse y estar embarazada, sobre todo de hablar de diabetes. Así es. Entonces yo hoy quise traer este tema, sobre todo, bueno, primero soy paciente diabética, o sea, y cuando hablamos un poquito de Perdóname, diabetes, soy una persona que vive con bueno, diabetes. sí, soy una persona que vive con diabetes. Eh, pero he escuchado un término popular y quisiera que habláramos a ver si es un término médico sobre la diabetes emocional. ¿Es un término médico? No es un término médico, no existe la diabetes emocional y me perdonan los que me ven, los que me escuchan, no existe la diabetes emocional. Lo que sí existe es la relación entre emociones y diabetes de manera tal que si yo sostengo emociones intensas, sostenidas, Ujú. fuertes, descontroladas, eso va a afectar mi salud. Y no solo puede propiciar la aparición de diabetes, también va a propiciar la aparición de hipertensión, la aparición de Ujú. accidentes cerebrovasculares. O sea, yo puedo hacer una trombosis, un infarto, diabetes, hipertensión, simplemente por no saber gestionar mis emociones. Exacto. Pero eso no quiere decir que si yo hoy hice un pique con Ruth, mañana yo tengo diabetes. No, porque si a eso fuéramos, todos los dominicanos que nos tiramos el tapón de todos los días, tuviéramos diabetes. Estuviéramos con esas complicaciones de salud un poquito complicadas, sobre todo. Y me parece súper como que interesante este tema, porque, ejemplo, yo tengo que escuchar diariamente. Tu tema del azúcar es emocional. Desde que tú trabajes eso, tú te vas a sanar, tú verás que sí. En cierto punto invalidan lo que siento y Pero por cómo estoy. supuesto, eh, y también siento que lo hacen desde el punto ignorante, porque no normalmente. conocen lo difícil que es vivir con una enfermedad, ejemplo, como la diabetes, sobre todo porque entendemos que un diabético no puede hacer X o Y cosa, no puede comer X o Y cosa. Entonces, las personas que sí conocen un poquito de la enfermedad como tal, tienden a sobrecuidarte. Y sobrecuidarte sin tú pedirlo en muchas ocasiones. Exactamente. Entonces, en muchas ocasiones, en lugar de generar confort a alguien que vive con una condición crónica, le generan ansiedad, se le genera desconfianza, porque si voy a una actividad me van a controlar si agarré el vaso de agua, si agarré el de jugo, si probé tal cosa. Al Ujú. final, todos somos adultos y cada ser humano bien informado es capaz de manejar sus decisiones. Entonces, cuando de diabetes se trata, aunque las emociones son parte de el control que tenga mi diabetes, o sea, si yo tengo Ajá. muchas emociones intensas y tengo diabetes ya conocida, esas emociones pueden alterar la diabetes. Esas emociones pudieran alterar el control de la glicemia. Pero no por eso quiere decir que mi diabetes es emocional. Eso es una diabetes que estaba ahí y Está que ahí. probablemente se desarrolló o se destapó cuando ocurrió algún evento catastrófico. El punto está en que, ejemplo, ha pasado mucho, y no sé si tú lo ves mucho en consulta, pero la gente dice,
Él se volvió diabético porque se le murió su papá. Sí, sí, habitualmente es algo que ocurre muchas veces después de un funeral. Exacto. Pero bajo situaciones de estrés hay una respuesta que el cuerpo tiene. Totalmente. Y sobre todo cuando tú eres una persona que no frecuentas el tema de ir al médico, cuidarte, del Que no autocuidado, sabías que que tenías tú no una sabías condición. que posiblemente tengas una condición silente y que de repente, bueno, es diabético. ¿De dónde salió esa diabetes? Bueno, no es que es emocional, es que estaba ahí estaba silente y de ahí. repente por las situaciones que llevaron a, entonces detonó. No es que por la situación per se No, eres no fue diabético. porque, no porque si falleció mi perrito y mañana yo tengo diabetes, ahora eso fue porque falleció mi perrito. Ujú. Porque pasado mañana, cuando yo haya superado ese duelo, la diabetes no va a desaparecer. No, La va a estar diabetes va ahí, a estar muy ahí latente. y va a estar latente. Entonces, lamentablemente, un paciente con diabetes tiene que aprender a diferenciar cuando su descontrol emocional altera sus niveles de azúcar y un paciente con diabetes recién diagnosticada tiene que entender que tiene una condición crónica con la que tiene que aprender a vivir. Exactamente. ¿Qué sintomatologías yo pudiera tomar en cuenta para yo, ejemplo, supongamos que yo no tengo dicha condición? ¿Cómo yo me doy cuenta que yo pudiera tener diabetes? Y mira qué buena pregunta, porque habitualmente cuando uno diagnostica una enfermedad, lo primero que pregunta es, ¿y tú no te sentías nada? Exacto. Por Ok. eso te lo pregunto, porque ejemplo, cuando yo fui diagnosticada, que fue un poquito, no fue temprano, pero tampoco tan tarde, la pregunta fue esa. ¿Tú no te sentías O sea, si nada? tú no te sentías nada, porque se Bueno, supone que tu cuerpo te da alguna señal de alerta. Entonces, así rapidito, habitualmente diabetes tiene 4 síntomas que son muy cardinales y que hacen que uno piense en diabetes sí o sí. Y nosotros le decimos las 4P. Entonces, poliuria, que eso es básicamente una persona que orina mucho, en mucha cantidad, muchas veces, aunque no sea porque está tomando mucha agua. Pero esa misma poliuria, esa orinadera, se acompaña de mucha sed. Pero es una sed, para que el que me escucha, es una insaciable. sed insaciable. Es Es algo que insaciable. tú tomas tanta agua que tú dices, yo me tomé hoy 3, 4, 5 litros de agua, pero yo sigo con sed. Porque tu célula se siente seca. Algunos pacientes hacen polifagia, que es que le da un hambre que no se le quita y comen, pero ese mismo paciente empieza a perder peso de manera inexplicable. Y el que hoy tenía 200 libras, mañana tiene 125. Y la gente suele pensar primero en otro tipo de enfermedad antes que pensar en diabetes. Pero el grueso de la población, eso pasa en el 1% de la gente, el grueso de la gente no tiene síntomas. Bueno, yo recuerdo que en mi caso comenzó todo con un síncope de vasovagal. O sea, hay Yo me gente eso, se desmayaba de la desmaya. nada y me bajaba la presión de la nada. Y de repente, yo siempre iba a emergencias y lo recuerdo como ahora, que me llevaron a un cardiólogo y ese cardiólogo le dijo a mi papá, eso es cosa de muchacho, Ok. eso se le va a pasar, eso es cosa de adolescente. Y bueno, yo estaba como que, bueno, pero yo me desmayo de la nada. Eso, y nadie se desmaya porque es una cosa de la adolescencia. Y Y normalmente el cuerpo tiene señales de alarma. En algunos pacientes es simplemente que empiezan a ver borroso. me ha pasado. Empiezan Yo a tuve ver un accidente justamente borroso por eso. y tú empiezas a ver borroso y tú dices, pero eso es, déjame ir a una óptica, déjame ir al chequearme la vista. El cuerpo es inteligente, el creador supo hacer lo que hizo. Y Entonces, solamente el cuerpo cuando habla. el cuerpo es inteligente, el cuerpo habla, el cuerpo te dice, algo pasa y te lo dice con algún síntoma o con otra cosa. Pero esa población que no tiene síntomas, que a veces simplemente tiene signos de resistencia a la insulina, ¿cuáles? Un cuellito negro, que en el campo antes le decían cota, que tiene el cuello un poquito más oscuro, más grueso, obesidad aquí a nivel de abdomen, gente que tiene obesidad, o gente que cada vez que va al médico tiene triglicéridos altos. No come tan mal, pero tiene triglicéridos altos, tiene una pancita. No, y hay que investigar, y yo creo en la medicina integral, y bueno, tú eres partícipe de eso, porque ejemplo, yo no me conformo con un médico que simplemente se enfoque en su expertise Nunca en solamente. la vida. Ejemplo, como yo voy a tu consulta y a mí me salgan, ejemplo, las T, que son las hormonas tiroideas altas, y tú como diabetólogo no te va a alarmar.
Ese es el punto. O sea, estamos en la era en la que ningún médico es todólogo. No es todólogo. Por algo existen las Las especialidades, por algo exactamente. existen las subespecialidades. Yo siempre he dicho, yo puedo saber mucho de cardio, pero yo no voy a saber más cardiología que un buen cardiólogo. No, jamás. Yo puedo saber mucho de tiroides, yo no voy a saber más de tiroides que un buen endocrinólogo. Jamás. Y con todo y todo, un enfoque integral siempre va a hacer la diferencia. Yo Cuando un creo eso. paciente tiene un equipo multidisciplinario, pero no multidisciplinario porque te ve el nefrólogo, el cardiólogo, no, multidisciplinario porque esos médicos saben comunicarse las cosas, Ujú. el resultado es muy distinto. Cuando el paciente tiene un psicólogo, un diabetólogo, un nefrólogo, un oftalmólogo y un nutriólogo aparte, si el diabetólogo no quiere trabajar nutrición, la diferencia es mucha. Yo creo que, ejemplo, en mi caso, algo que marcó mucho la diferencia es yo dejarme guiar Realmente es muy distinto. en cierto punto, cierto, hay que admitir, a veces uno se vuelve cabeza dura, ¿eh? Yo soy una paciente un poquito cabeza dura, en cierto punto, pero no dejo de lado que cuando me diagnosticaron, yo fui muy juiciosa, en cierto punto de yo admitir y reconocer que mi vida iba a cambiar y que iba a cambiar desde mi normalidad. O sea, yo voy a ser Exacto. una persona totalmente normal y común como cualquier otra. Y que puede cambiar para bien, porque el diagnóstico que puede ser un diagnóstico fatalista puede convertirse en tu oportunidad de oro para cambiar todo lo que tú estabas haciendo mal, Ujú, para crear una cultura de bienestar en ujú. la que tú construyas salud. Entonces, en la que tú cambias ese patrón generacional, en la que todo el mundo en mi familia es gordito, pero tú puedes decir, hasta aquí todo el mundo en mi familia es Exacto. gordito. Hasta este punto todo el mundo en mi familia va a morir de diabetes. No hay por qué llegar hasta ahí, Y el punto es que queremos justificarlo todo. lamentablemente. Me he encontrado con personas que dicen, pero que mi familia entera es así, o sea, porque yo tengo como que es Pero lo que es me va a eso, es tocar. la cultura generacional de asumir, no, mire que nosotros todos somos gorditos, doctora. No, Eso no es porque comemos mucho, eso es eso es genético. genético. Pero tú puedes romper ese patrón Yo he y tú visto puedes mejorar tu últimamente. genética. Yo he visto últimamente el tema de que no todo es genético, sino disciplina. Y me Con dolor de mi alma, es así. es así. Y lo digo ejemplo desde mi experiencia. En la familia de mi mamá, todas las mujeres tienen una contextura física muy particular. Son bajitas. Y bueno, no te puedo decir que gorditas, Quizás gorditas, no, quizás con obesidad ginecoide, que es la obesidad de las pero caderas, sí, mucha sí cadera. no hay flacas. O sea, sí no hay el típico No, no, modelo de no, mujer eso es flaca, esbelta, no hay. una mujer chaparrita. Exacto. Y en cierto punto, cuando yo veo que, ejemplo, en mi caso, yo me casé, estoy aumentando de peso, mi pensamiento automático viene, mi familia es así. Pero no, no debería ser así. ¿Por qué? Porque yo No puedo debería. cambiar todo mi patrón con el tema de la disciplina. ¿Qué cuesta? Sí, es bastante. Y sobre todo, ejemplo, una persona como yo que no es de que fan del ejercicio, porque uno tiene que aprender a ser honesto Mis consigo mismo. pacientes saben, yo soy muy sincera, a mí no me gusta el ejercicio. Eso Pero no es hay que algo que yo hacerlo. disfruto ahora. ¿Que me toca? Sí. Sí, Que cuando yo arranco digo, bueno amiga, usted no lo puede hacer como que la están matando. Usted tiene que aprender a disfrutarlo de una forma u otra. ujú, Porque al final es para mi beneficio y es exacto. quizás crear la disciplina. Pero yo no soy de la gente que te va a decir yo amo ir al gimnasio. No. Yo soy muy Mi esposo es sincera. así. Yo soy muy sincera. Yo se lo digo. Yo le digo, no, mira. A él le gusta ir. Te toca hacer tal tiempo de ejercicio. Ay, doctora, sí, yo sé, te entiendo. Y desde la empatía lo digo. No te tiene que gustar, no lo tienes que disfrutar. Lo que tú tienes es que aprender a hacer las paces con la disciplina que te toca hacer. Exactamente. ¿Qué cuesta? Sí. Es cuesta arriba. Cuesta, pero igual al final, yo siempre he dicho, un intensivo sale más caro. O estar O estar hospitalizada hospitalizado sale sale más más caro. caro. ¿Qué riesgos tenemos cuando utilizamos el término de diabetes emocional? Porque es algo que yo he notado que se ha popularizado como hablar de una botellita de agua. Y me preocupa, de verdad, desde la honestidad te lo digo, me preocupa porque solemos diagnosticar a las personas y etiquetar. Y todo lo resolvemos con ChatGPT
o Gemini, y lo que me diga cierta inteligencia artificial, yo lo veo como bueno y válido porque yo siento, y me pasó algo muy curioso. El otro día yo estaba conversando con una persona por Instagram y textualmente me dijo, yo siento que tengo tal trastorno porque yo lo vi en internet y yo cumplo con esos síntomas. Y yo me quedé como que, ok. Cuando yo di psiquiatría, nosotros nos diagnosticamos en cada trastorno que nos enseñaron. Entonces, Sí, yo lamentablemente, siento, uno se encuentra en uno se todos encuentra en, esos. o sea, Por ende, la evaluación de un profesional siempre es necesaria. Mira, te totalmente. cuento que es algo que yo he visto. Cuando la gente utiliza el término diabetes emocional, a la larga, tú minimizas una condición que pudiera estar presente, desvalorizas al paciente Claro. que tiene una condición física, una condición médica, porque probablemente tiene diabetes, ¿verdad? Vive con diabetes. Y ese paciente que vive con diabetes, al que simplemente limitamos a esos son tus emociones, ni le permitimos gestionar de manera correcta sus emociones, Totalmente. ni buscar las herramientas para resolver su situación emocional, y tampoco le brindamos herramientas para que resuelva su problema físico. Porque es el paciente ese que tiene diabetes emocional, es el que tiene la glicemia en 300, pero que va a terminar con daño a nivel de ojo, a nivel de riñón, a nivel de los nervios de los pies, con daños a nivel de todos los órganos, porque nunca dirigió al profesional correcto sus problemas. Exactamente. Y algo que yo he notado es que las personas que vivimos con esta condición de salud, nuestras emociones se ven golpeadas Por supuesto. diariamente, y no sobre todo porque no sabemos gestionar nuestras emociones, sino porque nuestra misma condición de salud tiene cambios de estado anímico. Y si nosotros no lo aprendemos a gestionar de la manera correcta, entonces ahí como que la piña se pone agria, porque todo se lo vamos a achacar. Eso es la Eso es diabetes. la diabetes. Y lamentablemente, Sí, puede diabetes ser que sea la tiene... diabetes, Sí puede ser, porque, pero por ejemplo, tú tienes... Cuando tú hablas de estrés y del efecto que tiene sobre el paciente con diabetes, lamentablemente el paciente con diabetes puede tener depresión, o un paciente con depresión puede desarrollar diabetes. sí. O sea, es una relación muy estrecha y muy directa entre una cosa y otra. O sea, el yo tener diabetes genera tanta angustia que yo pudiera llegar a tener depresión porque tengo un distrés diabético y tengo unas emociones vuelta a un 8, o un paciente que vive con depresión que por los fármacos que usa, por el poco cuidado que tiene, pudiera desarrollar diabetes. Por ende, si yo simplemente lo encasillo ahí en que tiene diabetes emocional, yo no permito que eso se evalúe. No. Yo no permito que ese paciente pueda llamar de forma correcta lo que tiene. Si es estrés, si es un trastorno de ansiedad generalizado, si es depresión, si es distrés diabético. Porque el que tiene diabetes, pero tiene angustia por tener diabetes, tiene una patología que hay que redefinir y que hay que dirigir. Y yo creo muy importante que el acompañamiento psicológico en una persona diabética o que es recientemente diagnosticada con diabetes es súper importante porque tu vida va a cambiar y tú tienes que aprender En a muchos balancear aspectos. El sistema de salud físico, pero también el sistema de salud emocional. Claro. Porque una cosa va muy alineada con la otra. Si yo no estoy bien físicamente, yo no puedo pretender estar bien emocionalmente. Y algo que me pasa personalmente a mí como paciente, y es que a mí se me nota mucho cuando yo no estoy bien. O sea, yo no sé cómo que disimular como muchos otros pueden hacerlo. Cuando yo ¿De qué me cómo siento tú estás? mal de No, salud. bien. Pero se nota que no está bien. Cuando yo me siento mal de salud, ejemplo, mi estado de ánimo cambia totalmente y drásticamente. O Es que es sea, lógico. yo no puedo estar de que súper feliz, sintiéndome mal. Y yo lo pude identificar simple. Yo una vez me tomé la glicemia y yo la tenía en 200 y pico, pero yo me sentía con el ánimo en el suelo, pero yo estaba sudando muchísimo. Yo, yo no te podía explicar cómo realmente yo me sentía, pero yo no estaba bien. Y entonces comenzaron a invalidar en el entorno en que me encontraba en ese momento cómo yo me sentía, porque yo debía aprender a gestionarme, porque eso simplemente era la diabetes. Interesante. Entonces, como que, ok, yo me siento mal,
me siento mal físicamente, pero también me puedo sentir mal emocionalmente. Y tener la glicemia bien. Y tener la glicemia bien. Entonces, por eso es importante que, ejemplo, yo, que fui acompañada a nivel de salud física, pero también he sido acompañada a nivel de salud emocional, ha sido un cambio abismal. El yo poder comprender cómo se siente mi salud, o sea, cómo yo manejarme a nivel de salud física, pero también cómo eso va aliado a mi salud emocional, es súper importante. ¿Qué pasa? Que la consulta de psicología en el paciente con diabetes, la gente lo ve como algo opcional, y eso no es opcional. La consulta de psicología tiene periodos claves en la vida de un paciente con diabetes y es una recomendación 1A de toda sociedad médica. Al momento del diagnóstico, cuando hay una complicación, ya sea aguda o crónica, si yo caí interna, si por mala casualidad yo me puse un pie y tuve una herida, si por X o Y ahora me encontraron la presión alta, en cada uno de esos hitos el paciente tiene que tener terapia cognitiva conductual. Y si en algún momento yo me voy a mudar de barrio y me voy a mudar para otro sitio y eso en mí representa disconfort emocional, mi psicólogo tiene que verme. Lo que pasa es que siempre se ha puesto eso en la bandeja como que eso es opcional. El psicólogo no es opcional. Yo no creo que todo el mundo debería ir a terapia, ¿eh? No. Pero sí ser acompañado. Por mí fueran todos. sí ser acompañado. Ejemplo, lo recuerdo con una anécdota. Yo no sé si tú recuerdas cuando yo me quemé el pie. Yo fui a un viaje a Miami. Yo no sabía que los diabéticos podíamos desarrollar o que podía pasarme en lo siguiente. A mí se me quemaron las plantas de los pies por yo caminar con un Crocs en una playa. Yo tenía 2 tremendos llagas en los pies, al punto de no poder caminar. Y yo le escribo a Elizabeth, está pasando esto. Yo estaba afuera, yo estaba sin mi papá, sin mi mamá, yo estaba sola, en un país desconocido para mí, y de repente me pasa tremendo accidente. Yo no sabía cómo reaccionar, sobre todo, yo comencé a sentirme mal, porque comenzó la culpa a invadirme, sobre todo. Claro, el desconocimiento. De yo hacer algo que no debía. Segundo, mis pensamientos automáticos fueran, se me va a mochar el pie, yo voy a tener que ir a pie diabético, yo voy a perder los dedos. O sea, todo llegó a mi cabeza en ese momento. Todo, absolutamente todo. Y es una emoción buena y válida. Y es una emoción que me permitió cuidarme. Exacto. Porque yo entonces, cuando llegué, que tuve que llegar en silla de ruedas porque no podía caminar, que tuve que ir a pie diabético a curarme un par de veces, que tuve que generalmente obligarme a descansar para que mi herida entonces no llegara a ser peor y pudiera sanar. Pero con todo el cuidado, que ejemplo, que yo recibí de mi familia, que yo recibí del acompañamiento de Elizabeth, yo pude desde la conciencia de que no es que yo voy a perder el pie, es que esto no debe volver a pasar. O sea, yo debo de tener más precaución. Ya yo no soy simplemente la persona que va a la playa, yendo a la playa allá. Ya yo sé que tomas las precauciones. Ya yo sé que la arena me puede quemar. Y de muy mala forma. Y de muy mala forma. Y lo mismo pasa con el agua tibia, si está muy caliente, lo mismo pasa con el mentol, lo mismo va a pasar hasta con un cristal de sábila. Exacto. El conocimiento es poder y el conocimiento se adquiere según tú tomas las cartas de tu salud. ¿Cómo yo puedo diferenciar la diabetes tipo 1 de la tipo 2? Normalmente el paciente con diabetes tipo 1, hay una definición que a mí me gusta y es que eso es un accidente inmunológico. Tú estás bien hoy y mañana tu cuerpo, tus células son atacadas por tu propio cuerpo. Y ataca las células de tu cuerpo, del páncreas, destruye las células productoras de insulina del páncreas y ¡pam!, aparece la diabetes. Eso no avisa, eso no es culpa de la mamá, eso no es culpa del papá, eso es más común en niños, puede darle un adulto, pero eso no es porque el niño le daba mucha azúcar, no. Eso es un accidente inmunológico que no necesita culpables. Y ese cuerpo deja de producir insulina de golpe y ese pacientito va a necesitar insulina para vivir toda su vida. Toda su vida. El paciente con diabetes tipo 2 es distinto. La diabetes tipo 2 es una enfermedad multifactorial y es un conjunto de cosas que ocurren y dañan la célula pancreática. Ejemplo, yo tengo muchos factores de riesgo y un mal estilo de vida. Yo tengo abuelo, papá, mamá, primo, tío, hermano con diabetes, pues a mi familia es un ingenio
Y a eso súmale que yo me bebo 3 Jumbo, 2 refrescos, una Coca-Cola diario, me como un picapollo Me tomo una y Coca-Cola no de hago dieta. ejercicio. Coca-Cola de Entonces, dieta. yo tengo una herencia muy alta, una carga genética, Sí. pero yo me empujo todos los días con mi estilo de vida. Entonces, la diabetes tipo 2 es eso, es un grupo de trastornos donde mi azúcar puede estar alta por mucho tiempo sin que yo me dé cuenta y cuando aparece entonces, ahí yo necesito tratamiento. Yo puedo revertir la diabetes. Diabetes tipo 2 porque tipo 1 no se revierte. Tipo 2 hay algunos casos muy esporádicos, muy escasos Y en muy el lejanos. mundo y muy raros, donde se habla de remisión. Y no voy a decir reversión como tal, sino remisión, que es una diabetes que estaba en su punto de diagnóstico, se controló y ahora ese paciente puede vivir sin fármacos por muchos años. Okay. Y puede vivir solamente con dieta y ejercicios. Yo tuve una paciente una vez que usaba 100 unidades de insulina al día y actualmente utiliza nada. Y tiene 2 años sin nada. Entonces, ese paciente que tiene remisión de la diabetes, no es que ahora va a hacer su vida, ¿me oyó? No es que ahora va a hacer su vida. No es que ahora yo voy a verme la Jumbo, la No, Coca-Cola. o sea, si tuvo la ventaja de que le dijeron que la diabetes se remitió, usted uno de ese 0.001, no es que usted va a hacer su vida, es que usted va a vivir como, o va a comer y a vivir como si viviera con diabetes, usted va a vivir en un estilo de vida saludable. Exacto. Que es lo que la gente no entiende, no hay una dieta para el paciente con diabetes. No hay una forma de comer para la gente con diabetes. Cuando tú estás en una actividad que empiecen, tú no puedes comer eso porque tú eres diabética, eso no es verdad. Dios mío, yo creo que Eso no es verdad. La manera en la que el paciente con diabetes come debería ser la forma en la que todos comemos. Para mí eso es lo más incómodo del mundo. Por supuesto, porque se supone que yo me tengo que querer más de lo que tú me quieres. No sobre todo, o sea, no tan solo eso, es que el punto es que, para ponerte un ejemplo, no hay cosa que engorde más que tener compañeras de trabajo. ¿Oyeron compañeras de trabajo? Sí. Un dulcito, que un postrecito después de comer. Sí, sí. Que si vamos a pedir empanada. A mí por lo menos me brindan café nada que más. Que si vamos sí. a... Llega un punto donde son todas tantas las cosas que pedimos a la semana. Que un chin se vuelve un chon. Que un chin hoy se vuelve un... Sí, es mucho. Un chon. O sea, el punto aquí es la frecuencia, la manera. No, porque es que no es malo que yo me coma. Voy a poner el ejemplo del picapollo porque es algo rico, es muy bueno, huele buenísimo, es económico y a la mayor parte de la gente le gusta. O sea, una cosa es que yo me coma un picapollo hoy, porque yo estaba en la calle, doctora, porque no sé qué cosa, porque nos juntamos en un grupo. Y muy distinto es que yo haga de eso un hábito. Que cada vez que yo me junte con Ruth, vamos a comer picapollo. Y yo me junto con Ruth toda la semana. Si yo lo hago con mucha frecuencia es un hábito. Claro. Si hoy yo comí dona, mañana papita, pasado mañana me comí, qué sé yo, un bizcocho. Cuando yo sumo todos esos hábitos en la semana, yo no estoy comiendo saludable. No. Y la ventaja de encontrar equilibrio en la manera de comer es que yo puedo comer de todo. Yo siempre le digo a los pacientes, yo no hago dieta. Yo no puedo vivir eternamente a dieta. Yo hago un plan nutricional saludable que de vez en cuando me permite darme un gustito, pero yo tengo ese privilegio porque yo tengo una relación sana con la comida. O sea, por si me ven un día comiéndome un hot dog, no me critiquen. No. Es eso, o sea, es como que yo tengo el privilegio de que yo tengo una relación sana con la comida y yo no me voy a sentir culpable porque yo me lo comí. Algo que hay que quitarse el chip es de yo no puedo. No. Tú no puedes. No, es que eso, deberías evitar tal cosa. Incluso deberías. Cuando nosotros hacemos planes nutricionales ponemos evitar jugos, evitar tal cosa. Porque tú eres un ser humano, tú no eres un robot. Hay un momento en el que tú vas a hacer eso. Y eso no debe generarte culpas. Eso no debe generar que el otro te juzgue. Que no debería ser algo frecuente, perfecto. Y desde la empatía, desde el amor, lo más que yo pudiera decirte es, ya tú te bebiste el jugo, el bizcocho no te toca. Ya. Yo creo que aprender a vivir con una condición de salud tan compleja, porque es compleja. Es compleja y para colmo de males influye en el aspecto de la vida del ser humano más importante. ¿Cuál? Todo se relaciona con comida. Si tú te vas a juntar conmigo, no vamos a juntar en tal sitio para beber café, para comer, para lo que sea.
Porque la comida genera placer, la Ujú. comida genera bienestar. Sí. Y no hay algo más satisfactorio. Ejemplo, yo soy amante al brownie. Definitivamente. O Es sea, muy rico. Me declaro ese es culpable. ese es mi gusto culposo. Yo tengo, donde yo compro, hay una repostera que sabe hacer brownie un chin más saludable, Y pero sí. definitivamente yo no puedo ser la persona. Yo no puedo ser la persona que yo misma me sacrifique tanto al punto de yo decir, yo no me puedo dar un gusto un día. Claro que sí. Pero es eso, Pero es yo tengo que como, saber cuándo y cómo. es Porque aprender si a yo, poner tus exacto, si límites. yo me comí hoy el picapollo, como muy bien decíamos, yo no puedo pretender en la noche Que me voy a comer el brownie. comer el brownie. Gracias. O a las 3 de la mañana Yo levantarme. te dije, yo hablo mucho conmigo misma y yo me digo, amiga, no le toca, usted se comió tal cosa. De que No, ya, amiga, hasta. cierre la nevera, que usted cenó y no tiene hambre. Porque yo estoy muy consciente de que en ocasiones yo abro la nevera, pero yo no tengo hambre. Yo me paro y yo digo, Lo que pasa es que como que yo quiero nosotros tal comemos con ansiedad. cosa. Nosotros comemos con ansiedad, Yo, claro que yo sí. quisiera alguito, pero yo no sé qué. Y después yo digo, no, amiga, usted cenó, usted no tiene hambre. Cierre su nevera de nuevo. Yo creo que, ejemplo, mi esposo es un poquito, se siente un poquito extraño a veces, porque él me pregunta, ¿qué tú quieres de cenar? Y yo no sé, Yo habitualmente no sé. pero tengo hambre, pero yo no sé qué quiero. Lo que yo he aprendido que cuando tú no sabes qué quieres, muchas veces tu elección va a ser muy mala. Sí, termina Porque siendo no termina saludable. siendo no saludable. Primero porque es Termina más siendo, rápido, no, porque tú no sabes lo que sobre tú todo porque si quieres. estoy de camino, yo soy del tipo de persona que tengo que comer justamente cuando me da hambre. Posiblemente por mi misma condición de salud, porque, ejemplo, yo si dejé, o sea, que mi pico de hambre, que mi cuerpo me pida lo que necesita en el momento, o sea, si yo lo postergué, ya yo no voy a querer comer y me va a caer mal. Entonces, cuando él me pregunta posiblemente, ¿qué tú quieres cenar? Estamos en la calle. Yo por comer saludable en la calle sale costoso. Sale costoso y al final no es sostenible en el tiempo. Ejemplo, un Brad de Green Ball te cuesta 800 pesos. Y nunca va a ser parecido a lo que tú hagas en tu casa porque es más condimentado. Es sano dentro de lo que hay en el ambiente. Exacto, ahí voy a decir que muchas personas que tenemos nuestra condición de salud o una persona normal lo que hace es que dice, para yo dar 800 pesos, Doy 200 por algo doy mejor. 200 por un macabor. Sí. Entonces, yo he visto que comer saludable, tener un estilo de vida saludable, a veces no todo el mundo lo hace o no todo el mundo quiere llevarlo o se ajusta a llevarlo porque es costoso. Pero es costoso si se hace sin planificación. No voy a decir que no, porque o sea, yo no voy a mentir. A mí me sale más costoso lo que las 3 veces a la semana que yo tengo que ir al supermercado para reponer vegetales, que siempre se me pega otra cosa, Ah, claro. que si yo comiera siempre arroz, habichuela, carne, espagueti. Me sale Sí. más caro. Pero cuando tú haces tu planificación de comidas, que es lo que yo hago, a la larga tú notas que tú gastas menos si tú tienes planeado que tú vas a comer. Entonces yo tengo planeado 2 arroces, 3 víveres, 3 carnes para la semana. Y de ese meal prep, entonces yo hago un rejuego en la semana. Ok. Lunes y miércoles se come arroz. Martes, jueves se come yautía. La ensalada de lunes y miércoles es ensalada primavera, pero la ensalada de martes y jueves es coliflor salteado con ajo. Para que el esposo no me diga que yo nada más le doy ensalada primavera. Domingo entonces tenemos la libertad de que podemos comer fuera. Pero cuando yo veo que nosotros tenemos 2, 3 días en una semana comiendo fuera, yo estoy muy consciente que mi balance se cayó. Ujú. Y mi balance se cayó aunque yo haya comido un wrap. ¿Por qué? Claro. Porque no es lo mismo cuando yo hice ese wrap, me lo comí a tiempo en mi casa. No le voy a poner todo el aderezo que se le pone fuera. Yo voy a calcular mis macros muy bien cuando estoy en mi casa. Yo voy a decir, bueno, hoy yo voy a comer pan integral, pero mi pan integral no va a tener 300 libras de mantequilla para que quede tostadito, rico, con 3 tipos de Un queso chin para que sea un como un derretido de chin de queso. sal. Entonces, no, o sea, mi pan integral va a ser lo más plain que yo pueda, con muchos vegetales dentro,
porque a la larga no es solo llenarte, es nutrirte. Es comer saludable. Y construir el hábito. Yo tengo 2 niños, entonces si al final, si papá y mamá no comen vegetales, los hijos no comen vegetales. No, es que tú no puedes pretender que tu hijo tenga un estilo saludable si tú como papá no lo Si modelas. tú no lo tienes. Los hijos aprenden con el ejemplo. Ujú. Si cuando yo me estoy comiendo mi zanahoria, yo digo, ay Dios, esta cosa que, está ay, padre, mala, y amado, ahora hay ¿qué que es comer eso? zanahoria. Mis hijos van a decir lo mismo. Totalmente. Habitualmente, mis hijos, tú los encuentras merendando zanahoria, y tú lo oyes, qué rico, pero es porque habitualmente eso es lo que se dice cuando nosotros estamos comiendo vegetales. Aunque sepa a rayos, ¿eh? Uno se Pero acostumbra, saben rico para uno ellos. se acostumbra, porque esos son gustos aprendidos. Claro. Y vuelvo a insistir, yo no le como molondrón a nadie, entonces no hay que comerse lo que usted no quiere. Usted tiene que aprender a agregar verduras en su alimentación poco a poco y tú tienes que buscarle la vuelta, pero hay algunas que tú no vas a tolerar. Y dieta Y no no es, está mal. señores, comer guineíto con ensalada y No, pollo, ¿no? no. Y galletica de soda. No, Estábamos hablando de eso gracias. ahorita. Dejen de comerlas, por favor, que no son de dieta. De las Mentira, se galletas la de comen, soda. pero no hay alimentos dietéticos, no hay alimentos. Todo lo que Hay diga alimentos light. altos en proteínas y fibras Exacto. que te ayudan a tener una mejor Truco para ir al alimentación. supermercado. Todo lo que dice light, bajo ¿Qué? en grasa, sin azúcar, no es Y saludable. gluten free. No es saludable. Punto. Todo lo que está ultra procesado, preempacado, no es saludable. Es más saludable comer yuca que comerse un pan gluten free. Y me Yo perdonan. amo la yuca. Y me Es mi perdonan. libre favorito. Porque al final, mientras menos procesado es, menos cosas tiene. Es que la comida para volverla gluten o de dietética. Para volver un trigo en pan, hay que hacer muchos pasos. O el famoso arroz integral. El arroz integral es rico. Ujú. Bueno, es rico si tú lo sabes cocinar. Exacto, porque realmente queda a veces queda No, como un poquito duro. yo soy muy consciente, es rico si usted lo sabe cocinar. Pero la cuestión es esa, es como, en lugar de decir, yo estoy a dieta, pues yo nada más como galletica de soda, juguitos sin azúcar. No, usted no está a dieta nada. Dieta es todo lo que usted se come. Ujú. Ahora, si usted está en un plan nutricional saludable, mientras menos procesado es el alimento, mejor le va. Totalmente de acuerdo. Y no es que no te comas la galleta de soda un día, no es que un día no te comas el platanito, no es que un día te comas que... No, tú eres un ser humano. Algo que yo tuve que adoptar, y bueno, que lo he roto, pero yo duré un tiempo hay que ser muy honesto consigo mismo. Yo soy muy fan de la Coca-Cola, me encanta, pero no puedo tomarla. Yo duré un tiempo tomando Ice Sparkling. Yo cuando quería romper el hábito de Me eso. da la sensación de efervescencia que quiero. No es saludable para yo hacerlo diario, pero sí es una manera de romper el hábito. Exacto. Al principio fui muy señalada de, igual tú estás tomando soda. Sí, pero es mejor esa que yo literalmente tomarme una Coca-Cola completa varias veces a la semana. No, y estamos tratando, es lo mismo que la nicotina, tú no la dejas de golpe. No. Tú tienes que ir haciendo una desescalada, entonces lo Y mismo el síndrome de pasa. abstinencia es lo peor que le puede pasar a un ser humano, ¿eh? Y el azúcar es una droga. Claro. Y da síndrome de abstinencia. Totalmente. Y las colas, Y los car- las bebidas también, carbonatadas, los los carbohidratos. carbohidratos en exceso van a dar un síndrome de abstinencia. Y con eso no quiero que me malinterpreten. Los hidratos de carbono no son los villanos de la película. Y yo nunca voy a entrar en la corriente de que los carbohidratos son malos, de que el arroz es malo, de que los víveres son malos y de que tú no me tienes que comer grasa y carne. No, yo nunca voy a entrar en esa corriente. La dieta del ser humano tiene que ser variada, tiene que ser plena, tiene que ser sabrosa, pero tiene que ser de colores. O sea, tú no puedes comer siempre carne y ensalada. Tú tienes que comer un alimento de cada grupo, Ujú. con moderación, Sí. con equilibrio, sí. Pero es muy fácil agarrar y buscar en internet, ya que le preguntamos tanto a ChatGPT, ¿qué es el método del plato? Y usted va a ver que tiene carbohidratos. Ahí es que voy. Cuando yo fui a la primera consulta con Elizabeth me regaló un platito. Era un plato de imagen, no era nada más para Exacto. comer, pero sí, es una imagen. Es como un platito que me enseña la cantidad de alimentos que yo debo de tener en mi plato. En mi caso, yo como muy poco. O sea, tan poco para mi edad. O sea, yo como muy poquito.
Pero realmente soy muy fan de las ensaladas. A mí me encanta la ensalada en cualquiera de sus tipos. A mí me gusta hervida, me- cualquier tipo. El punto es que si tú no sabes comer, si tú dices, yo solamente como una vez al día, pero tu plato es una montaña de arroz Eso es, ni siquiera es con eso, es 4 piezas de equilibrio. pollo, o sea, la lava de habichuela como en el volcán, Es equilibrio, y poca ensalada porque a mí no me gusta la lechuga. Entonces no estamos en nada. Tú puedes eso comer no es. solamente una vez al día, tú puedes tener ayuno intermitente. Al final es Y no estás todas, comiendo no, bien. y todo lo que tú hagas que te ponga en restricción calórica, keto, paleo, ayuno intermitente, tú vas a bajar de peso. Todo lo que tú hagas que tú estés en restricción calórica, tú vas a bajar de peso. Ujú. Ninguna es mejor que la otra. Tienen usos en contextos Y distintos, diferentes enfoques. en diferentes enfoques, y yo puedo usar la estrategia de keto, de una dieta keto en un punto X de tu vida, Ujú. pero eso no quiere decir que una es mejor que otra. No, El truco siempre va a estar en tú entender que tú tienes que alcanzar equilibrio en tu alimentación. totalmente. Y si tú vives con una condición crónica, y digo con una condición crónica, no solo con diabetes, porque es la que más está estigmatizada, es el que menos puede comer con libertad, es el que más controles tiene. Sin embargo, todo el que tiene una enfermedad crónica no transmisible, diabetes, hipertensión, Falsemia. falsemia, tiene las mismas reglas, los mismos Por ejemplo, mi hermana es requisitos falsémica. Mi hermana no puede comer ciertas cosas por su condición de por su salud. condición. No puede comer, ejemplo, tantos vegetales porque el tema de la coagulación de la sangre. Ajá. Y tú dirías, bueno, pero ella le favorece ciertos alimentos, sí, como otros alimentos no le favorecen. Esa es la cuestión, o sea, no es simplemente hacer la dieta que yo leí en internet, Es saber es tener un enfoque y una evaluación integral que me diga, para mí, que qué es lo que yo puedo comer. sucede mucho también que el desconocimiento te lleva a la automedicación. Sí. Ejemplo, yo he escuchado de personas que se planifican por lo que leyeron en internet, pero usted no sabe si hormonalmente esa planificación. Yo soy médico y yo nunca me he planificado sola, no. Entonces, Ay, no. nosotros somos muy pro la desinformación. Yo he visto que hemos tomado Sí. a la ligera realmente yo no voy a pagar una consulta tan cara si yo puedo Lo que yo pueda decir en una red social nunca va a sustituir una consulta médica. jamás. Y eso Nunca. aplica para todo, mi gente. O sea, ChatGPT te puede dar todos los consejos del lugar, pero nunca va a sustituir un acompañamiento psicológico terapéutico. Jamás. No, no. Jamás. Tampoco puede sustituir un acompañamiento de un doctor real que te puede hablar desde la ciencia, desde el sentido humano, desde lo que te funciona a ti como paciente, porque va a hacer las analíticas del lugar, va a hacer todos los mapeos del lugar, lo que la inteligencia artificial no va a hacer. Y quizás va a personalizar un poquito más en torno a ti. Dos pacientes no son iguales. Jamás. Y dos planes nutricionales pueden parecerse y tener diferencias muy mínimas Totalmente. orientadas a resistencia a la insulina, perfil hormonal, situación de vida, Ujú. acoplamiento a un plan nutricional. Hay gente que le gusta cocinar y a esa gente yo le entrego un plan que tiene una receta distinta para cada día. Por ejemplo, a mí no me Al que gusta es cocinar. como yo le hago un plan de intercambio, usted escoge de ahí, usted haga usted su dieta, haga usted su menú. Yo soy fan de la practicidad. Yo Eso, o sea, cocino si en yo mi lo que tengo es casa porque hay que guineíto, cocinar, ¿eh? pero si yo tengo guineíto y tú me pusiste plátano maduro, yo quiero tener la opción de que yo quiero guineíto, yo puedo cocinar guineíto. Pero yo soy fan del plátano maduro, así que siempre Entonces, voy a es eso, escoger el plátano maduro. es como entender que ninguna enfermedad crónica es estática. Diabetes emocional no es un diagnóstico, por ende, lo correcto sería redirigir todo esto a las áreas correctas, buscar la ayuda correcta y entender que desde el punto de vista médico siempre va a haber alguien que te acompañe con empatía, que te acompañe con criterio y que lo haga de la manera más adecuada. Exacto. Y hay formas de tú conseguir salud eh, de manera accesible. Hay Médicos hay hospitales, 100.000, hay hospitales, hay herramientas, hay consultas hay una app. virtuales. Si yo no puedo pagar la consulta del doctor X porque mi situación económica en el momento no lo permite, hay otro profesional que va a estar ahí
de esa rama o de otra que pudiera brindarme atención. Ujú. Hay un hospital especializado, un hospital docente, que la consulta va a ser más económica. Claro que sí. Entonces, Bueno, yo me excusas atendí por hay muchos mil. años en Inden. Entonces, Excusas hay mil. ¿qué tú le dirías a esa persona ya como consejo final que está padeciendo una enfermedad crónica como la diabetes y necesita sentirse acompañado? Yo creo que lo primero es nombrar lo que tú tienes de forma correcta. O sea, es ponerle el nombre correcto a lo que yo tengo. Ujú. Si tengo diabetes, tengo diabetes. Tipo 1, tipo 2, gestacional, diabetes pancreática, la que tenga. Ponerle el nombre correcto. Y si tengo un trastorno emocional, buscar la etiqueta correcta. O tengo estrés. Bueno, estrés no, porque estrés tenemos todos. Tengo ansiedad, tengo depresión, tengo distrés diabético. Y o antes de autodiagnosticarme, entonces voy donde el profesional correcto. Segundo, el segundo enfoque que todo paciente con una condición crónica tiene que tener es que tú tienes que hacer el enfoque multidisciplinario. Entonces, lo primero sería buscar herramientas validadas con un profesional de la salud mental que me ayude, ya sea con mindfulness, terapia cognitivo-conductual, seguimiento a largo plazo si lo necesito, y hasta ese acompañamiento muy puntual si yo no quiero estar en terapia o si no la necesito. Ujú. Y una vez que yo tengo eso, entonces comprender que ese enfoque multidisciplinario implica más de un profesional. Sobre todo, yo creo en la salud integral. Yo soy fan de eso, de tener un equipo A la gente no le multidisciplinario. gusta porque ahora los médicos te ven por pedacitos, Exacto, pero yo lo siento, es así que toca. pero es la forma en la que mejor funciona. Porque un médico general te puede hablar un poquito de todo Y vas a ver de todo un y vas a poco. ver de todo un poco, pero hay un pero ahí. No es el profesional adecuado para acompañarte si tú tienes, ejemplo, una condición focalizada que necesita un especialista, Exacto. claro. Eso es. Él Y va a quizás, saber y va a ser muy bueno y te puede acompañar, pero no de la mejor manera y quizás no solo, porque o no de la forma tampoco correcta. es que tú tienes que soltar ese médico. Si tú te sientes, porque hay médicos con los que uno hace empatía. Sí. Y tú no tienes que soltar ese médico, tú puedes seguir con ese acompañamiento puntual, Ujú. mientras tienes la otra herramienta que te da ese soporte adicional. Y quizás lo último sería entender que vivir con diabetes no es el fin del mundo. No. Vivir con diabetes es simplemente una etapa más de la vida en la que tú puedes crear una cultura de bienestar que antes tú no tenías. Y si lamentablemente se diagnosticó con muchas complicaciones, porque hay gente que se diagnostica con un infarto, con una trombosis, con ceguera de un ojo, si te tocó ese contexto, no escondas el dolor, o sea, vívelo, llóralo, déjate acompañar, pero también a partir de ahí recoge los pedazos rotos. Claro. Y entiende que ese punto fue una nueva oportunidad porque quizás te pudiste haber muerto. Ujú. Entonces Y solamente te siempre, quedaste con... y solamente quedaste con una condición crónica que tiene tratamiento, que no es que no tiene, Exacto. que tiene médicos que la conocen. Señores, no hubo nada más desastroso que el COVID. Cuando COVID llegó, todavía yo lo recuerdo, para mí eso fue la era del terror. Ujú. Llegó una enfermedad Vivimos en una película que de terror. nosotros no conocíamos, que diezmó mucha gente, Ujú. que se llevó mucha gente querida y que era tan fácil de solucionar con aprender a lavarse las manos y toser de forma correcta. Ujú. Y usar mascarillas. Eso era, entonces, esto no es el fin del mundo. Esta es la oportunidad para entender que, como dice tu podcast, no todo está en tu cabeza, Exacto. pero todo necesita redirigirse hacia el área correcta para que la cabeza entonces no sea el punto donde nosotros perdamos el equilibrio. Yo de verdad estoy súper feliz de poder escucharte esta noche y que nos indicaras que no todo está en nuestra cabeza, que no existe la diabetes emocional, que yo puedo tener una condición real, pero que no todo se acaba ahí, no es el fin del Nunca. mundo. Yo tengo esperanza, puedo encontrar la ayuda necesaria, existen muy buenos profesionales en el área que te pueden ayudar y acompañar y sobre todo, si estás sostenido, tú puedes acompañar a otros. O sea, si yo Claro. realmente me conozco y puedo conocer tanto de mi condición de salud, puedo decirle, Yo he yo estado he estado ahí. ahí. Y Eso eso es lo es. importante de tú conocerte al punto de saber cuándo sí, cuándo no, qué hacer, qué no hacer. Y entonces, desde el conocimiento,
y desde tu experiencia de vida poder acompañar a otros. Realmente, Yo considero sí. que ha sido muy bonito poder escucharte y de verdad estoy muy feliz de que estuvieras aquí psicoeducándonos y a la vez dándome a mí como paciente un poquito de esperanza de que no todo se acaba aquí. Yo he sido muy cabezadura con mi condición de salud especialmente, pero siempre Elizabeth termina de gestionarme y de resolverme mis situaciones. Encantada. Y nada, gracias por estar aquí en este episodio. Espero volverte a ver.